Legislativo 1336, decreto legislativo que establece disposiciones para el proceso de formalización minera integral. Congresista Letona, el número 11 de la agenda. Congresista Letona, por favor, para que informe el resultado del grupo de trabajo. Decreto legislativo 1336 que establece disposiciones para el proceso de formalización de minería integral. El decreto legislativo establece requisitos para la culminación de la formación de la minería integral, la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, los incentivos para la formalización, el fondo para el proceso de formalización minera y los grupos de trabajo multisectorial encargados de elaborar el plan de desarrollo de población vulnerable relacionados con las actividades de pequeña minería y minería artesanal. Este grupo de trabajo recomienda su aprobación. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna intervención de los señores congresistas? Congresista Castro. Señor presidente, si bien es cierto, el grupo de trabajo ha opinado positivamente para este decreto legislativo, pero consideramos que existe una vulneración. El grupo de trabajo ha opinado positivamente para este decreto legislativo, pero consideramos que existe una vulneración a la Constitución Política del Perú en el artículo 2, el numeral 2 y el artículo 59 de la misma Carta Magna, entendiendo que el artículo 2 establece el principio de igualdad y en el artículo 59 que es la desigualdad a los sectores que sufren, justamente reiterando el tema de la desigualdad. En la sexta disposición de este decreto legislativo se establece como condición para ser acreditado como pequeño productor minero o productor minero artesanal el no adquirir minerales de terceras personas para que esto sea procesado. Pues de hacerlo o no, se podría acreditar como pequeño productor minero o minero artesanal, o quien ostenta dicha condición perdería la misma aplicándole el régimen general de la minería. De este artículo, de esta sexta disposición, se desprenden dos situaciones. Que no puede ser acreditado como pequeño productor minero o productor minero artesanal quien adquiera minerales de terceras personas para su procesamiento, y quien siendo pequeño productor minero o minero artesanal pierde la calidad ya obtenida por adquirir minerales de terceras personas para su procesamiento. Señor presidente, esta sexta disposición pone a la pequeña minería y a la minería artesanal en una situación de desventaja respecto a la minería grande o la minería que viene desarrollándose ya digamos en un marco de sanciones, porque la sanción que se aplicaría a esta pequeña minería o a la pequeñería artesanal está bajo las mismas reglas de la gran minería. Si este decreto busca busca incentivar pasar a la formalidad a la pequeña minería y a la minería artesanal, evidentemente no está dando los incentivos adecuados, porque automáticamente el hecho de comprar mineral a terceros implicaría pasar a la informalidad inmediatamente, con lo que evidentemente en el futuro, dadas las condiciones o la situación en la que se encuentra hoy día este tipo de minería, implicaría que estos mineros más tengan intenciones de estar bajo la informalidad que estar pretendiendo pasar a ser parte de la minería formal. En este sentido, creemos que este decreto legislativo de alguna manera contraviene taxativamente los artículos mencionados, entendiendo que esta minería, la pequeña minería, está en situación de desventaja respecto a la gran minería. Y finalmente, esta sexta disposición realmente vulnera derechos en el que el Estado está obligado de proteger a aquellas personas jurídicas que se encuentran en una situación de desventaja frente a otras organizaciones. Por lo que, señor presidente, de alguna manera sería, para efectos de que este decreto legislativo cumpla con los márgenes establecidos dentro de las facultades delegadas, la derogatoria de esta sexta disposición. Gracias, congresista.
¿Alguna otra intervención? Congresista Quintanilla. Gracias, señor presidente. Nosotros vamos a votar en contra por una violación de la Constitución. El artículo 21 de nuestra Constitución dice que los yacimientos y retos arqueológicos son patrimonio de la nación. Dice además, la ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio y fomenta, conforme a la ley, la participación privada en su conservación. En el decreto legislativo que estamos discutiendo, en el artículo 3, inciso 3.2, dice: no será exigible la presentación de certificado de inexistencia de retos arqueológicos, siendo suficiente la presentación de una declaración jurada sujeta a fiscalización posterior. Señor presidente, tenemos la experiencia de que gran parte de la actividad informal en la actividad minera y la ilegal es precisamente uno de los grandes problemas del país. Se ha intentado varias veces su formalización y por trámites burocráticos y por concepciones equivocadas de la formalización han sido estos procesos o estos intentos han fracasado. En este sentido, señor presidente, exonerar la presentación del certificado de inexistencia de retos arqueológicos viola el artículo 21 de la Constitución. Nosotros vamos a votar en contra, señor presidente. Gracias, congresista. Congresista Bartra. Gracias, presidente. Este efectivamente es un decreto que reviste visos de inconstitucionalidad en varios de sus artículos. Han sustentado desde acá, hay una posición en contra. Yo pediría, presidente, que este sea un decreto que vaya a un cuarto intermedio para mejor análisis. Atendiendo a lo solicitado y a la observación efectuada por el congresista Castro y la propuesta de la congresista Bartra, propongo que esto sea pasado a cuarto intermedio. Vamos a hacer una votación. Congresista Ceballos. En contra. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Acosta. En contra. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Cancio. A favor. Congresista Donaire. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Bartra. A favor. Congresista Acuña. En contra. Congresista Alcorta. Perdón, congresista William Monterola. A favor. Disculpe, congresista. Deje la constancia del voto a favor de la presidencia. Ha sido aprobado el cuarto intermedio en este tema, con 10 votos a favor y 3 en contra. Muy bien. Vamos a pasar a ver el decreto legislativo 1326, decreto legislativo que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Con esta letona para que pueda... Punto número 17. Se va a sustentar el informe del grupo de trabajo aprobado por unanimidad. Decreto legislativo 1326 que reestructura el sistema administrativo de defensa jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. El decreto legislativo incorpora principalmente disposiciones al sistema administrativo de defensa jurídica del Estado, estableciendo principios rectores, integrantes y operadores, y la definición de la naturaleza de la Procuraduría General del Estado, estableciendo su competencia, funciones y estructura orgánica. También regula disposiciones relativas al Consejo Directivo como órgano colegiado y de mayor nivel jerárquico, especificando los requisitos para sus funciones. En este informe estamos recomendando la modificación de los artículos 14, 16, 25, numeral 4 y artículo 43. Sobre el artículo 14, esta disposición establece la creación del Consejo Directivo como máximo órgano de la Procuraduría General, el mismo que estaría integrado, entre otros, por miembros designados por la Contraloría General de la República. Cabe advertir que las facultades delegadas comprenden la creación del referido Consejo Directivo, no obstante,
no se hizo mayor referencia a las facultades o atribuciones por quienes estaría integrado. Lo antes mencionado implica que la Contraloría General de la República, como miembro del Consejo Directivo, podría intervenir en actos de gestión de entidades que forman parte del sector público, lo cual podría contravenir las atribuciones encomendadas a la Contraloría mediante su ley orgánica. La designación de la Contraloría General de la República como parte del Consejo Directivo estaría afectando la autonomía reflejada en la objetividad e imparcialidad de sus funciones, ya que se encontraría simultáneamente en la posición de entidad sujeta a control, en estricto integrante de ella, y 2, la de organismo superior de control. En ese sentido, recomendamos modificar el artículo 14, suprimiendo la participación de la Contraloría en el Consejo Directivo de esta nueva Procuraduría General de la República. Sobre el artículo 16, el decreto legislativo establece que para el caso del Procurador General del Estado, este será designado por el Presidente de la República a propuesta de los ministros de Justicia y Derechos Humanos. Por otro lado, el artículo 16 dispone que el Consejo Directivo tiene a su cargo ministros de Justicia y Derechos Humanos. Por otro lado, el artículo 16 dispone que el Consejo Directivo tiene a su cargo la dirección del proceso de selección para la designación de todos los procuradores y procuradoras públicos. No obstante, y como bien lo señala el dictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento, recaído en el proyecto 228 de 2016, no se garantiza la independencia de los procuradores públicos, pues su actuación seguirá sujeta al control político del Poder Ejecutivo y concretamente al del sector justicia. Siendo así, a efectos de no perjudicar la autonomía e independencia funcional en la defensa del Estado, respecto al caso particular de los organismos constitucionalmente autónomos y de los gobiernos locales y regionales, se propone modificar el artículo 16 en lo referido a la designación de sus procuradores públicos. Para ello se recomienda restituir parcialmente lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente al tiempo de la dación del decreto legislativo en materia de análisis, es decir, las disposiciones del Decreto Legislativo 1068, lo referido a la designación de los procuradores públicos de estas entidades y en concordancia con lo establecido en las leyes orgánicas de gobiernos regionales y locales, para estos niveles de gobierno, artículos 78 y 29 respectivamente, incorporando 2 párrafos finales en el numeral 6 del artículo 16 del Decreto Legislativo 1326 con el siguiente texto. Funciones del Consejo Directivo. 6. Dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores, procuradoras públicos. Los titulares del Poder Legislativo, Poder Judicial y de los organismos constitucionalmente autónomos proponen una terna que será evaluada por el Consejo Directivo de acuerdo al reglamento, luego de la cual se eleva la propuesta a la Procuradora General del Estado para su designación. Sobre el artículo 25, numeral 4, el mencionado artículo 25 del Decreto Legislativo 1326 establece: 4. Especializadas. Son aquellas que ejercen una defensa jurídica transversal y exclusiva de los intereses del Estado a nivel nacional o internacional, en lo que respecta a la comisión de ilícitos de alta lesividad o materias que requieren una atención especial y prioritaria, siendo las siguientes. De lo antes referido, advertimos que la competencia transversal y exclusiva de las procuradurías públicas que conforman el sistema, por ejemplo, aplicable a delitos de corrupción, conllevaría una afectación a las atribuciones de la Contraloría General de la República en materia de responsabilidad penal de funcionarios y servidores públicos a través de la emisión de informes de control. Ello en el marco de sus competencias debidamente establecidas en la Ley Orgánica de la Contraloría, cuya modificación vía decreto legislativo se encuentra proscrita por los artículos 104 y 101 de la Constitución. Por lo antes mencionado y a efectos de adecuar el texto del artículo 25 a los parámetros constitucionales antes señalados, sugerimos incorporar un párrafo final tomando en consideración el siguiente texto modificatorio. Artículo 25. Procuradurías públicas que conforman el sistema. Las procuradurías públicas que conforman el sistema son los siguientes. Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la actuación de organismos constitucionalmente autónomos en el marco de sus competencias.
Sobre el artículo 43, esta observación se realiza con motivo de la tipificación de infracciones vía reglamentaria. Ya esta Comisión de Constitución ha establecido que a efectos de delimitar la potestad sancionadora, los efectos de la tipificación de sanciones deben observar parámetros constitucionales preestablecidos, por lo que se recomienda modificar el artículo 43 con el texto adicional dentro de los límites previstos en el numeral 8 del artículo 108 de la Constitución Política del Perú. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Alguna intervención? Congresista Acuña. Señor presidente, gracias. Bueno, hay que hacerle mención de que nosotros como bancada estamos preocupados porque al plantear, bueno, en primer lugar estamos preocupados porque creemos de que están excediendo con ese decreto legislativo, están excediendo el marco de la ley y las facultades que nosotros como Congreso le hemos podido otorgar. Creemos que vulnera las disposiciones de leyes orgánicas. Creemos además de que dentro de eso nosotros hemos aceptado modificaciones, pero no hemos aceptado en las facultades de que ellos puedan crear. Es por eso que nosotros como bancada desde ya tenemos que mencionar que en ese decreto legislativo vamos a votar en contra. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. ¿Alguna otra intervención? Teniendo en cuenta que el informe del Grupo de Trabajo sobre el análisis del Decreto Legislativo 1326 manifiesta que la revisión efectuada ha cumplido con lo dispuesto por el artículo 104 de la Constitución Política del Perú, con excepción de sus artículos 14, 16, 25, numeral 4 y 43, sobre los cuales recomienda su modificación a efectos de guardar concordancia con la Constitución y lo dispuesto en el literal C del numeral 3 del artículo 2 de la ley autoritativa, esta comisión hace suyo el citado informe y lo incorpora como parte integrante del dictamen. Sin perjuicio de lo antes expuesto, la asesoría de la Comisión advierte que resulta necesario incorporar en los artículos 24 y 27 referidos a las Procuradurías Públicas y el Procurador Público respectivamente un párrafo final que disponga que en el caso de Procuradurías Públicas de los organismos constitucionales autónomos, regionales y municipales, la vinculación con la Procuraduría General del Estado es funcional y conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Esto resulta acorde con la argumentación empleada a efectos de modificar el artículo 16, a que ha hecho mención el informe del Grupo de Trabajo aprobado por unanimidad, en el sentido que conforme no se ha garantizado la independencia de los procuradores públicos, en tanto seguirán sujetos al control del Poder Ejecutivo y concretamente del sector justicia, a efecto de no vulnerar el límite de lo dispuesto por las leyes orgánicas respectivas, así como no perjudicar la autonomía e independencia funcional de las defensas del Estado respecto del caso particular de los órganos constitucionalmente autónomos y de los gobiernos regionales y locales, es que se propone introducir este párrafo en los citados artículos 24 y 27 del decreto legislativo. Finalmente, añadir un párrafo final en el numeral 6 del artículo 16 del decreto legislativo 1326, que el informe del Grupo de Trabajo, aunque lo ha sustentado, no ha sido precisado, entendemos por un error material, expresamente incorporado con el objeto de restituir lo dispuesto por el artículo 10 del decreto legislativo 1068, que estableció que la designación y o nombramiento de los procuradores públicos regionales y municipales se norma por su respectiva ley orgánica. Voy a pasar, tengo que hacer lectura de la fórmula legal que quedaría. Ley que modifica los artículos 14, 16, 24, 25, 27 y 43 del Decreto Legislativo 1326 que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado. Artículo 1. Único. Modificación de los artículos 14, 16, 24, 25, 27 y 43 del Decreto Legislativo 1326. Modifíquense el párrafo 14.1 del artículo 14 del numeral 6 del artículo 16 del párrafo 43.2 del artículo 43 e incorpórese un último párrafo del artículo 24. Al numeral 4 del artículo 25 y al artículo 27 del Decreto Legislativo 1326 que reestructura el Sistema Administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado con el siguiente texto. Artículo 14, Consejo Directivo. 14.1. El Consejo Directivo es el órgano colegiado de mayor nivel jerárquico de la Procuraduría General del Estado. Está integrado por 2 miembros que son designados mediante resolución suprema refrendada por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos. Su composición es la siguiente. El Procurador General del Estado, quien lo preside y además tiene un voto dirimente. B. Un representante del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Y continúa. Artículo 16. Funciones del Consejo Directivo son funciones del Consejo Directivo.
Dirigir el proceso de selección para la designación de los procuradores públicos. Los titulares del Poder Legislativo, Poder Judicial y de los organismos constitucionalmente autónomos proponen una terna que será evaluada por el Consejo Directivo de acuerdo al reglamento, luego de lo cual se eleva la propuesta al Procurador General del Estado para su designación. La designación y el nombramiento de los procuradores públicos regionales y municipales se norma por su respectiva ley orgánica. Artículo 24 de las Procuradurías Públicas. Las entidades públicas tienen como órgano de defensa jurídica una Procuraduría Pública conforme a su ley de creación ubicada en el mayor nivel jerárquico de su estructura. Esta se constituye en el órgano especializado responsable de llevar a cabo la defensa jurídica de los intereses del Estado y se encuentra vinculada administrativa y funcionalmente a la Procuraduría General del Estado. En el caso de las Procuradurías Públicas de los organismos constitucionales autónomos, regionales y municipales, la vinculación con la Procuraduría General del Estado es funcional y conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Artículo 25. Procuradurías Públicas que conforman el sistema. Las Procuradurías Públicas que conforman el sistema son las siguientes. Vamos hasta el punto número 4, especializadas. Son aquellas que ejercen una defensa jurídica transversal y exclusiva de los intereses del Estado a nivel nacional o internacional en lo que respecta a la comisión de ilícitos de alta lesividad o materias que requieren una atención especial y prioritaria, siendo las siguientes. Lo dispuesto en el presente artículo no enerva la actuación de los organismos constitucionalmente autónomos en el marco de su competencia. Artículo 27, Procurador Público. El Procurador Público es el funcionario que ejerce la defensa jurídica de los intereses del Estado por mandato constitucional. Por su sola designación le son aplicables las disposiciones que corresponden al representante legal y o al apoderado judicial en lo que sea pertinente. El Procurador Público mantiene vinculación de dependencia funcional y administrativa con la Procuraduría General del Estado, sujetándose a sus lineamientos y disposiciones en el desempeño de sus funciones. Actúan con autonomía e independencia en el ámbito de su competencia. 27.3. En el caso de la Procuraduría Pública de los organismos constitucionales autónomos, regionales y municipales, la vinculación de la Procuraduría General del Estado es funcional y conforme a sus respectivas leyes orgánicas. Artículo 43. En conductas funcionales. 43.2. La tipificación y la graduación de las infracciones administrativas a que se hace referencia en el presente artículo se establece mediante reglamento y se clasifican en leves, graves y muy graves dentro de los límites previstos por el numeral 8 del artículo 118 de la Constitución Política. Por lo expuesto, sometemos a su aprobación el informe del grupo de trabajo, así como las propuestas de modificaciones de los artículos 16, 24 y 27 del Decreto Legislativo 1326 y el dictamen correspondiente. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Ceballos. A favor. Congresista Velázquez. A favor. Congresista Acosta. A favor. Congresista Acuña. En contra. Congresista Figueroa. A la bienvenida, congresista Figueroa. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. A favor. Congresista Cancio. Abstención. Congresista Donaire. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista William Monterola. A favor. Congresista Lapa. Abstención. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado con 11 votos, 1 en contra y 2 abstenciones. Una precisión respecto al decreto legislativo 1290 que, como saben, lo mandé a un cuarto intermedio. Tal como queda registrado en el diario de debates, esta presidencia de la Comisión de Constitución fue transparente y, tal como ha quedado registrado, solicitó a la presidencia del Congreso el pedido de retorno. Deseo precisar que mi pedido se realizó de forma pública ante la máxima instancia de este Parlamento, por lo que nunca he ocultado o promovido intencionalmente omitir o exceptuar alguna formalidad de los procedimientos parlamentarios. Sin embargo, agradezco la preocupación que tienen mis colegas y miembros de esta comisión en que se siga los procesos de la manera más rigurosa posible. Y a efectos de ello, propongo que se proceda a votar la solicitud por parte de la Comisión de Reglamento del retorno del decreto legislativo 1290. Quiere decir con esto que no vamos a votar sobre el decreto legislativo 1290, sino que estoy pidiendo la autorización correspondiente para solicitar ante el Pleno el retorno de este decreto legislativo para su análisis y para su votación correspondiente. Vamos a hacer una votación
Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Ceballos. En contra, presidente. Congresista Velázquez Quezquén. A favor. Congresista Costa. En contra. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. Abstención. Congresista Cancio. Disculpe, señor presidente, estaba distraído, no entendí que estamos votando. Estoy solicitando la autorización para pedir al Pleno que retorne el decreto legislativo 1290 para su análisis nuevamente. A favor. Gracias. Congresista Takayama. A favor. Congresista William Motorola. A favor. Congresista Lapa. A favor. Conste la votación a favor de la Presidencia. Ha sido aprobada la solicitud que debo efectuar ante el Pleno del Congreso para que retorne a hacer análisis el decreto legislativo 1290. 9 a favor, 2 en contra, 1 abstención. De acuerdo a la ampliación de agenda que aprobamos al inicio de esta sesión, vamos a pedirle a la congresista Úrsula Letona que brevemente haga la sustentación del proyecto de ley 1027 que propone la ley que protege las libertades y derechos informativos de la población. Congresista Letona. Gracias, presidente. Efectivamente, presidente, la congresista Alejandra Aramayo y yo hemos presentado el proyecto de ley que busca idear un mecanismo que permita a la población recibir información oportuna y veraz de los medios de comunicación que no se encuentren bajo la dirección de personas que han sido condenadas por corrupción o bien que se encuentran investigadas por estos delitos. Lo que hemos visto, presidente, a través suyo, explicarle a mis colegas, es que en el marco de los graves hechos que han acontecido en nuestro país respecto de delitos de corrupción en agravio del Estado, que impiden la ejecución de obras, que impiden el desarrollo, que impiden que el dinero público mejore las condiciones de vida de la gente, hemos visto que la actuación de los medios de comunicación en muchos casos no ha servido para que esos casos sean detectados o incluso algunos medios de comunicación han virado a otras noticias menos importantes que estas. Entonces, el primer tema que se pretende abordar en este proyecto de ley es que las personas que tengan una condena firme no puedan ejercer cargos de dirección en un medio de comunicación, ni tampoco puedan ser accionistas o miembros del directorio para no intervenir justamente o en la línea del diario o en la gestión del diario, que impida el derecho que tenemos todos los ciudadanos de contar con información veraz y oportuna. Asimismo, lo que dispone este proyecto de ley es que incluso las personas que hoy vienen siendo investigados exclusivamente por delitos de corrupción en agravios del Estado peruano tampoco ejerzan un cargo en los medios de comunicación ni sean miembros de los directorios de los medios de comunicación, justamente para que el medio de comunicación preserve su derecho a actuar en forma objetiva, alcanzándonos información veraz y oportuna. También establece una veeduría por parte de la sociedad civil que será implementada a través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Aquí hemos analizado claramente la ponderación al derecho que tenemos los ciudadanos a las libertades informativas versus el derecho al trabajo de estas personas. Es una limitación legítima frente a la salvaguarda de las libertades informativas. No priva a la prensa de opinar libremente y desempeñar sus labores, únicamente quiere que la misma no esté contaminada de corruptos, o sea, que impida que personas que teniendo una sentencia por casos de corrupción en delitos tan graves en agravio del Estado o que vengan siendo investigadas mantengan la condición de director, apoderado o alguno de los cargos que inciden en la línea editorial. Asimismo, es importante tener en cuenta que el artículo 25 de la Ley 28278, Ley de Radio y Televisión, establece como impedimentos sobrevinientes
que si durante la vigencia de la autorización el titular o cualquiera de sus accionistas, socios, asociados, directores, gerentes, representantes legales o apoderados incurre en alguna de las causales señaladas en la propia ley, corresponderá, en caso del titular, accionista, socio o asociado, que haga la transferencia de sus acciones, participación o derechos. En caso de ser gerente, representante legal o apoderado, deberá dejar sin efecto su designación, revocándose los poderes correspondientes. Y finalmente, la ley vigente establece que en caso de no realizarse las acciones señaladas en los literales precedentes dentro del plazo que establece el reglamento, se perderá la autorización, es decir, la concesión otorgada. ¿Cuáles son estas causales? Deudas con el Ministerio en cobranza coactiva, condena por delitos dolosos, la aplicación de una sanción de conclusión o la inhabilitación para contratar con el Estado. Lo que pretende este proyecto de ley es cerrar el marco jurídico para garantizar los derechos que tenemos todos los peruanos a contar con libertades informativas y a garantizar que los medios de comunicación no se contaminen por esas personas corruptas que hoy han sido sancionadas con una sentencia firme o que incluso hoy vienen siendo investigadas por delitos de corrupción en agravio del Estado. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Solamente para hacer la precisión de que esto ha sido una presentación del proyecto nada más y que se procederá en su momento a hacer el dictamen, evidentemente solicitando las opiniones correspondientes. Vamos a continuar con la revisión de los decretos legislativos. Dictamen, evidentemente solicitando las opiniones correspondientes. Vamos a continuar con la revisión de los decretos legislativos. Pasemos a ver el decreto legislativo 1268, decreto legislativo que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional. Número 6 de la agenda, decreto legislativo 1268. La congresista Úrsula Letona sustentará su informe que ha sido emitido por unanimidad. Decreto legislativo 1268 que regula el régimen disciplinario de la policía. El decreto legislativo establece principalmente garantías y principios rectores del procedimiento disciplinario, los bienes jurídicos protegidos y la subordinación mando y comando de los miembros de la Policía Nacional, tratándose incluso temas de infracciones. El decreto legislativo, este subgrupo de trabajo está recomendando la aprobación, en tanto se encuentra dentro del marco de las facultades delegadas y no hemos evidenciado una contravención expresa a la Constitución. Congresista Miyashiro. Gracias, señor presidente. Por su intermedio quería exponer que esta norma podría devenir inconstitucional porque se está eliminando la doble instancia. El Ministerio del Interior ha expresado en su presentación que actualmente tienen 19.000 expedientes sin resolver. Y para solucionar este tema lo que están planteando es una instancia única. Pero en el derecho disciplinario del Estado, el principio de la doble instancia se aplica tanto en el régimen laboral público, con el Tribunal Servir, en el Tribunal de Responsabilidad de la Contraloría General de la República, así como también en las Fuerzas Armadas, que prevé el recurso de apelación en el artículo 72 del Decreto Legislativo 1145, que modifica la Ley 29.131, Ley del Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el artículo 168 de la Constitución prevé que la legislación especial norma la disciplina de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y dentro de nuestro derecho disciplinario se ha establecido en el decreto legislativo que estamos observando, la 1268, un régimen disciplinario anómalo y discriminatorio para la Policía Nacional, que además menoscaba la disciplina por cuanto el superior jerárquico ya no es el órgano sancionador. Con un supuesto fundamento de celeridad en la imposición de sanciones, el decreto legislativo 1268 establece un régimen disciplinario discriminatorio en perjuicio del personal de la Policía Nacional del Perú, por cuanto de manera irrazonable y sin la existencia de una causa justa, se excluye de la garantía de la doble instancia de la Policía Nacional
vulnerando no solo el debido proceso, sino el derecho fundamental de igualdad, artículo 2, numeral 2 de la Constitución, y el principio de la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 103 de la Constitución, que señala que pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por razón de la diferencia de las personas. Me pide una interrupción el congresista Miguel Castro. Congresista Castro. Gracias, presidente. Gracias, congresista Miyashiro. En realidad sorprende el argumento del decreto legislativo en el sentido de que hay 19.000 procesos sin resolver en sede administrativa. Y la solución, creo que están optando por el facilismo. De hecho, lo que están haciendo es pateando al Poder Judicial simplemente 19.000 procesos que no les han podido resolver en instancia administrativa. O sea, lo que es decir, lo que vamos a tener en el futuro es policías acudiendo al Poder Judicial para que sean resueltos sus procesos administrativos vía contencioso administrativo, sabiendo además que el Poder Judicial se encuentra atiborrado y tiene serias complicaciones para resolver este tipo de casos. Un punto determinante, señor presidente, es que los policías realizan una labor excepcional y diferente respecto al resto de funcionarios públicos. Su labor siempre está expuesto justamente a este tipo de denuncias o quejas, y restarles o quitarles una doble instancia, una pluralidad de instancia, evidentemente implicaría una directa violación de su derecho de debido proceso. Entendiendo además que los que resuelven en segunda instancia, por un tema de especialidad, por un tema de conocer el sector, están en mejores condiciones para resolver este tipo de quejas, denuncias, a diferencia del Poder Judicial. Entonces, la verdad es preocupante la salida que se está dando a este problema, y considero que al lugar de solucionarlo se va a generar aún mayor problema, sabiendo además que la policía tiene un régimen especial en materia laboral, ¿no? Entonces, considero que sí se está vulnerando el derecho constitucional al debido proceso, ¿no? Gracias, presidente. Gracias, congresista Miyashiro. Gracias, congresista Miyashiro, para que continúe. Sí, para terminar, quería hacer presente que, ratificando lo mencionado por el colega Miguel Castro, este nuevo régimen disciplinario va a generar como efecto un incremento sustancial de demandas de amparo constitucional y mandatos judiciales de reposición de miembros de la Policía Nacional del Perú, aún en casos de graves inconductas funcionales por su vulneración al debido proceso. Es decir, esta anulación de la doble instancia, fijando una instancia única, va a dar motivo para que el policía que se vea afectado en sus derechos o considere afectados sus derechos, vaya a recurrir a la instancia judicial, haciendo más engorroso y no plantea una verdadera solución al tema. Gracias. Gracias, congresista Miyashiro. Perdón, yo considero que habiendo ya un dictamen de la Comisión de Trabajo, se debería someter todo este estudio a un cuarto intermedio con la finalidad de que sea analizado en todos los ángulos que presenta. Cuarto intermedio con la finalidad de que sea analizado en todos los ángulos que presenta esta problemática. Muchas gracias, congresista. ¿Alguna intervención adicional? Sí. Congresista Ceballos. Este decreto en la comisión del grupo de control ha sido aprobado unánimemente. No obstante, la predicción planteada por el congresista Yamashiro también amerita una aclaración. En fallos reiterados del Tribunal Constitucional, me refiero al 3741-2004 y 2209-2002, se ha establecido de manera clara que en sede administrativa no es exigible la doble instancia, más sí en sede judicial. Y este es ya un criterio jurisprudencial que está siendo asumido en reiterados fallos por el Tribunal Constitucional. Solamente como precisión, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna intervención adicional? ¿Me permite? Congresista Miyashiro, por supuesto. Tiene toda la razón el señor congresista Ceballos cuando dice que corresponde a lo jurisdiccional, pero en sede administrativa no. Sin embargo, en sede administrativa, dentro de la Constitución establece que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tienen equivalencias, y sin embargo, las Fuerzas Armadas sí tienen doble instancia y no así la Policía Nacional. Gracias. Gracias, congresista Miyashiro. Congresista Quintanilla. Señor presidente,
Es cierto lo que dice el congresista Ceballos, Vicente Ceballos, de que la garantía constitucional es para los procesos en sede judicial y en sede administrativa no. Lo que ocurre, señor presidente, es de que la policía tiene uno de los problemas, y eso ha sido materia de análisis, de que hay un sinnúmero de procesos disciplinarios que no concluyen o demoran demasiado. Y esto hace, digamos, que un policía que haya sido materia de una sanción por un hecho grave recurra a la impugnación de la decisión administrativa, y mientras resuelven pasa 1 o 2 años, las estadísticas son esas, y finalmente, digamos, el policía que ha sido sancionado por una falta disciplinaria grave no es retirado de la policía por la medida disciplinaria grave, sino es retirado simplemente porque ya cumplió el periodo que tenía que para trabajar en una determinada circunscripción, y por criterios de rotación es cambiado. Yo entiendo, señor presidente, que hay que garantizar, pero en todo caso podría incluirse alguna modificación que diga que la ejecución o suspensión que se determine en vía administrativa podría ser ejecutada sin perjuicio de la apelación. Pero en todo caso eso es una materia de debate. Yo estaría de acuerdo con lo que ha planteado el congresista Marco Millaciro, que esto vuelva a comisión para ser más debatido. Pero yo entiendo la necesidad, no podemos mantener una situación en la cual los procesos administrativos son indefinidos. Congresista Ceballos. Sí, yo quiero retomar la potestad que tiene esta comisión en su rol de controlar lo que es los decretos legislativos. O sea, el tema sería, ¿es constitucional o no? Es constitucional, definitivamente. ¿Transgrede la norma habilitante? No la transgrede. La sugerencia esbozada por el congresista Yamashiro y el congresista Quintanilla es entendible, pero esto puede ser implementado a través de una iniciativa legislativa, presidente. Congresista Velázquez Jeje. Este tema lo vimos en el grupo de trabajo. Estuvo el colega, el general Salazar de la Policía Nacional. Es cierto, no deja de tener razón el general Millachiro en el sentido de que el ejército tiene un procedimiento diferente al que se le está aplicando actualmente, pero también es cierto que en los procedimientos administrativos es lo que dice Vicente Ceballos, y por eso nosotros buscamos una fórmula intermedia, que la resolución debería estar debidamente motivada. Ir más allá será un tema de fondo. Por eso le he dicho al general Millachiro que sin perjuicio de eso se puede presentar un proyecto de ley, porque es evidente que el principio de la garantía de la pluralidad de la instancia va extendiéndose no solamente en el ámbito penal, en el ámbito civil, sino también en los demás ámbitos del derecho. Pero hasta ahí podía llegar nuestra prerrogativa que teníamos como grupo de trabajo, y por eso nosotros lo votamos por unanimidad, presidente. Gracias. Muchas gracias. ¿La intervención de algún otro congresista? Muy bien, entonces vamos a proceder a votar primero la cuestión presentada por el congresista Millachiro. Vamos a enviarlo a un cuarto intermedio. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Ceballos. A cuarto intermedio. Cuestión en contra, presidente. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Costa. En contra. Congresista Castro. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Letona. Me abstengo. Congresista Cancio. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Velázquez Quején. Cuarto intermedio. Sí, tengo ajuste de portavoces. En contra, ¿no? Congresista A favor, Lescano. señor, a favor. Congresista Lapa. A favor. Congresista Glave. ¿Son dos o son? Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado el cuarto intermedio con 7 votos a favor, 4 en contra y 1
comentario en intervalo, presidente. Vamos a suspender la sesión, solamente con la precisión, señoras congresistas, que se le va a molestar porque el día viernes he invitado al Premier a que venga a explicar el decreto de urgencia 003. Léanlo, por favor. Pero también vamos a aprovechar para ver los decretos legislativos. El día de hoy hemos llegado a ver 8 decretos legislativos. 9 decretos legislativos, de los cuales 3 se han ido a cuarto intermedio. Antes de concluir la sesión, pido a los señores congresistas no se retiren hasta firmar los documentos que acabamos de votar a fin de que sean presentados inmediatamente. Habiéndose tratado todos los puntos de agenda, señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones. Ha sido aprobado por unanimidad. Se levanta la sesión siendo las 12:50. Muchas gracias, señores congresistas. Son las 12:52, entonces se suspende la sesión de la Comisión de Constitución, que ha realizado hoy 9 decretos legislativos emitidos por el Ejecutivo al amparo